El día jueves tuvimos una reunión allí de los pastores. Comúnmente todos los jueves nos juntamos con los pastores de la zona del centro. Y dicen que hicieron una estadística, ¿no? Llamaron por teléfono a varios pastores de una ciudad y dice que comenzaron a hacer una estadística del tiempo que ocupaban los pastores, ¿no? Y dice, bueno, yo estoy todo el día en la obra, trabajo acá, trabajo allá, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero también le preguntaban el tiempo de comunión que tenían con el Señor, el tiempo que ellos apartaban y separaban para poder buscar a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque si hay algo que creo que Dios está pidiéndonos a nosotros, a la iglesia del Señor, es que podamos tener comunión con Él, que podamos conocerle, que podamos saber quién es Él. Uno, para poder realmente conocer a alguien, tiene que pasar tiempo con ese alguien, si no es imposible. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, una de mis mejores amigas familiares que tenemos, cuando me acerqué a decir, vos sos esto, sos lo otro, y yo digo, era nuevito, y yo digo, no, ¿cómo hablas de mí si no me conocés? Y con el tiempo logramos tener una amistad tan tremenda, pero con el conocimiento nos pudimos dar cuenta que realmente ella me conociera a mí, yo poder conocer a ella y conocer a toda su hermosa familia. Y cuando hicieron este sorteo en los ministros, en la iglesia, en el pueblo, dice que llegaron a la conclusión de que tan solo se le dedica a Dios 12 minutos de comunión diarios. 12 minutos. Y a mí me impactó eso, pegó fuerte. Digo, ¿cómo es posible que a veces parece que estuviéramos todo el día en comunión con Dios, parece que estuviéramos siempre hablando con el Señor, parece que estuviéramos siempre ahí en la nube del Señor, y después nos damos cuenta que lo único que pasamos fueron apenas unos minutos de acercarnos a Él, unos minutos de comunión? Por eso yo había puesto como título en el mensaje de hoy, Él nos anhela. Bueno, no va a salir, pero no importa. Él nos anhela, Él nos desea, Él quiere que estemos con Él, Él quiere que estemos en comunión con Él. Los hechos que están pasando en el mundo y los acontecimientos que están pasando, nadie pasa desapercibido, ¿sí o no? Estaba viendo en Nueva York, ¿cuántos vieron en Nueva York la cantidad de agua que cayó? El subterráneo se inundó, era una catarata impresionante. La gente en Nueva York con el agua hasta acá, no lo podés creer, un país del primer mundo que esté pasando eso. Y estamos viendo que en Ucrania siguen las guerras. Nos llegó un documental allí, estaba viendo a las chicas de misiones que mandaron un documental sobre las bases que hay en Ucrania. Y estamos viendo que el mundo está, perdone la expresión, pero medio pata para arriba. Y es lo que estamos viviendo. Algunos que sabemos y conocemos la Biblia, la palabra de parte de Dios, vamos al libro de Mateo capítulo 24, y ahí el Señor nos va a estar mostrando señales. La otra vez me llamaba una hermana y me decía, pastor, hay una mujer que está sanando mucha gente, no sé dónde es. Digo, bueno, son señales. No te preocupes, porque son señales, y es necesario que las señales se manifiesten. Es necesario que nosotros podamos escuchar guerra, rumores de guerra, que podamos escuchar pestes, porque el Señor ya lo dijo. El Señor Jesús ya lo habló hace 2000 y pico de años, que estas cosas iban a acontecer antes de que Él viniera a buscar a su iglesia. Pero lo indudable es que nos tiene que hallar preparado, nos tiene que hallar en comunión con el Señor, con Él. Encontré un pasaje en el libro de Proverbios, si usted me acompaña, Proverbios capítulo 3, verso 32. Si querés apagar esta luz de acá, a mí no me molesta, porque seguramente yo hice las tareas, pero después va a salir mal. Ahí está, gracias. No tenga miedo, estoy acá, no me fui. Porque Jehová, dice, porque el Señor abomina al perverso. El Señor abomina, está en contra del perverso. Dice, mas su comunión íntima es con quién?
con los justos. Dice la NBI, la nueva traducción, la nueva versión internacional, pero el íntegro le brinda su amistad. Al íntegro, dice, aquel que es íntegro, el Señor le ofrece su amistad, le ofrece su comunión. La NTV, la nueva traducción viviente, nos dice esto: ofrece su amistad a los justos. Qué tremendo, ¿no? Que este Dios que quiere tener intimidad con su pueblo, que nos anhela, nos dice que Él quiere y Él tiene amistad con cada uno de nosotros los justos. La NBL nos dice, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Qué interesante. El Señor quiere tener comunión, el Señor quiere tener intimidad con la iglesia. El apóstol Pablo supo decir, no se embriaguen muchachos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque es esa llenura del Espíritu Santo la que nos va a permitir que nosotros tengamos una íntima comunión con Dios. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Y esto nosotros, el Señor nos anima en este tiempo a que podamos tener comunión con Él. Estaba leyendo una historia donde nos habla y nos decía en una ilustración que me pareció linda, que dice, ¿cuántos conocen los camiones cisternas? Esos camiones que son grandes, ayer se me atravesó uno, gloria a Dios, ¿no? Y justo dobló ahí en Champañá y había un auto chiquitito estacionado, digo, y el hombre, la verdad que un capo, maravilloso como lo llevó, pero era enorme. Y yo no sé si llevaba aceite, yo no sé si llevaba algunos de esos camiones enormes, llevan aceite, llevan granos, algunos llevan combustible, ¿sí? Tienen una gran capacidad para que sean llenos, pero ¿sabe lo que noté? Que sobre ese tanque hay otro tanque que es mucho más pequeño. Y que si ese tanque no tuviera el combustible necesario y suficiente, no tendría la capacidad de mover el motor del vehículo y transportar lo grande del otro. ¿Cuántos me van entendiendo esto? Esto nos está dando la importancia que nosotros tenemos con respecto a la intimidad, a permanecer en la presencia de Dios, a que ese combustible que es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas para poder transportar lo que el Señor ha colocado sobre la vida de cada uno. Si tu tanque no está lleno, no vas a poder transportar la presencia de parte de Dios. Porque nadie puede dar de aquello que no tiene. No podés dar. No podés dar paz si no tenés paz. No podés dar alegría si no la tenés. ¿Sí o no? No podés. No podés realmente decir al otro en una salida si vos no la viviste. Por eso necesitamos, más que nunca en este tiempo, tener intimidad con el Señor. El Señor está buscando a una iglesia que pueda llegar a encontrarse y nutrirse de Él. Porque en medio de la intimidad con Dios es allí donde nosotros comenzamos a experimentar y a ver la manifestación de Dios. Mire usted qué interesante, la Biblia describe allí la intimidad, bueno, yo ya calenté lo hablo. La intimidad con Dios es una relación profunda, personal con Él. Va allá más de las formalidades religiosas y de sus prácticas. La intimidad con Dios es ser sincero, ser honesto, tal como somos, sin ninguna fachada. Hay algunos que cuando empezamos a predicar parece que cambia nuestro lenguaje, ¿sí o no? Parece que no somos guatemaltecos, colombianos, peruanos, ¿sí? A veces yo tengo que luchar con esos cantitos que uno sin querer lo incorpora y no sabe dónde lo sacó, pero apareció, dijo allí Aarón. ¿Sí? Pero es interesante entender que
Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Dios quiere que nosotros podamos acercarnos tal como somos. De la misma forma en la que realmente nos comportamos y estamos delante de Él. La intimidad con Dios es una relación profunda. La intimidad con Dios implica conocer su carácter, conocer su voluntad. Muchos decimos que conocemos a Dios, muchos decimos que conocemos a Jesús, pero ¿qué profundidad tenemos allí de estar? A mí me impacta cuando la palabra dice que Juan se recostaba sobre el costado de Jesús. ¡Qué relación extraordinaria! ¡Qué relación de intimidad! Juan escuchaba el latido del corazón de Jesús. Juan podía percibir la necesidad de Jesús, conocía el carácter de Jesús. Y Dios está pidiendo a la iglesia en este tiempo que podamos llegar nosotros a tener esa misma intimidad. Debemos anhelar una relación de comunión íntima, una relación de amistad. Y me gustó ir al libro de Hebreos, por favor. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 9, verso 2 y verso 5. Y es ahí donde vamos a tocar en esta mañana el primer punto. El primer punto que nos habla que ciertamente, miren, capítulo de Hebreos capítulo 9, verso 2 al 5. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Usted sabe que el tabernáculo, ¿qué era? La casa de Dios. ¿Sí? El lugar donde se adoraba al Señor, el lugar donde el sacerdote iba vez tras vez y allí adoraba al Señor. Entonces dice, porque el tabernáculo, no el tabernáculo de la fe, sino el tabernáculo allí, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Diga conmigo, en el primer lugar, el lugar santo. El lugar santo. Dice, ¿estaba qué cosa? En el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Diga conmigo, el lugar santísimo. Entonces yo quiero que usted vea la división de lo que era la casa de Dios, el tabernáculo, allí donde entraba el sacerdote. Dice que había un lugar que primero se llamaba, bueno, estaba el atrio, ¿no? Después estaba el lugar santo y después venía el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa, el pan de la proposición. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual, dice, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla de los pactos. Esto se encontraba dentro del arca del pacto. ¿Qué se encontraba? La vara de Aarón, las tablas del pacto y el maná. Tres cosas que estaban adentro del arca del pacto, en la cual se encontraba en el lugar santísimo. No estaba. Y si usted miró con detalle, porque yo sé que usted es muy detallista, habrá visto que vez tras vez está la palabra, dice que los elementos con los cuales se construyó o estaban dentro del lugar santísimo eran de un material precioso llamado oro. Era de oro. En el lugar santo, la construcción de cada uno de los elementos que estaban en el lugar santo eran de bronce. ¡Qué interesante! En el primer lugar, que era el primer lugar santo, toda la construcción de los utensilios era de bronce. Pasando el velo, dice que era todo un material de oro. Verso 5 nos dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Cuando yo recibí
o estaba armando este bosquejo, me pareció interesante el desafío que Dios está haciéndole a la iglesia de hoy. Porque muchos decimos conocer a Dios. Muchos decimos tener intimidad con Dios. Muchos decimos que, bueno, paso tiempo a solas con Dios, pero yo cuando vi estas características que tan solo 12 minutos, y yo creo que nos hagamos un planteo, ¿cuánto tiempo usted permanece o está en la presencia de Dios? Yo digo porque la verdad, 12 minutos, digo, yo no puedo creer que esté solamente, me haya apartado en un día de 24 horas, trabajé, serví, fui corriendo para acá, fui corriendo para allá, ayudé a este, ayudé al otro, hice esto, pero el tiempo de excelencia y de comunión con Dios, según el sondeo que se hizo, fueron tan solo de 12 minutos. Yo no sé si alcanza para conocer a alguien que amamos en tan solo 12 minutos. Yo no sé si alcanza 12 minutos diarios de poder permanecer en la presencia de nuestro Dios y tener una íntima comunión y conocerle, conocer su carácter, conocer cómo procede, conocer cómo se desarrolla, qué Él quiere hablarle, qué Él quiere ministrarle, que Él en la profundidad, Él quiere tener un trato especial conmigo. Quiero soltarle dos puntos en esta mañana solamente. El primero, vamos a hablar sobre el primer caminar, el primer transitar, que es el lugar santo. Allí donde estaban, ¿se acuerda que había algunos elementos? Tenía un candelabro, ¿sí? Tenía una mesa y tenían los panes de la proposición. Cada uno de ellos es una figura de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Lo primero que yo hallo en esas figuras es que en el lugar santo había un candelabro. Y ese candelabro era utilizado para poder iluminar el lugar. Tenía un motivo, un significado, que no tan solo para alumbrar, sino que tenía un significado también espiritual. El candelabro, dice, alumbraba el lugar santo. Esa era la función. Se colocaba allí y se iluminaba y iluminaba todo el lugar. Qué interesante. Porque Dios nos manda o nos dice que usted y yo somos candelabros, o por lo menos nos dice que somos la luz del mundo. Y como tal tenemos que reflejar la vida de Jesús. Y como tal tenemos, porque dice que nadie siendo luz se mete debajo de un almud, sino que siendo hijos de luz tenemos que reflejar la luz de Jesús. Y cuanto más en este tiempo la sociedad necesita de usted y de mí, cuanto más hay hombres y mujeres que necesitan una palabra de aliento, una respuesta para su vida y su necesidad. Usted y yo somos esa luz que el Señor quiere que alumbre en medio de estas tinieblas. Así como el candelabro iluminaba o alumbraba el lugar santo, así Dios anhela y desea que usted y yo podamos alumbrar en medio de la oscuridad. Hay gente que necesita respuesta. Hay jóvenes que están necesitando una palabra. Hay familias que hoy se están quebrando y se están rompiendo. Hay hogares divididos. Hay gente que no sabe hacia dónde ir, no tiene una respuesta clara. Participamos hace 2 semanas atrás con mi esposa a un congreso que se hablaba sobre suicidio. Yo nunca me hubiese imaginado que Villa Gesell es una de las ciudades más grandes en suicidios. Villa Gesell, Miramar y tercero está Mar del Plata. Y eso no es
sino que a mí me está hablando de que hay una necesidad. Y lo difícil de asimilar es que muchos son jóvenes. Jóvenes que teniendo todo un futuro hacia adelante, un futuro de transitar, de caminar una vida realmente plena, están queriéndose suicidar porque ya a los 15, 16, 14 años no le encuentran sentido a su vida. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero es la realidad la que nos toca vivir. Alguien me preguntó el día jueves y decía, ¿te hubiese gustado nacer en otro tiempo de la historia en tu vida? ¿Te hubiese gustado nacer en el 1930? ¿Te hubiese gustado vivir en 1970? ¿En el 80? Viste que algunas veces añones y que, ¿cómo me hubiese gustado vivir allá, ahí con los vaqueros, los cowboys? ¿Sí o no? Hay otra que como me hubiese gustado, no sé, estar en otras situaciones. Pero Dios te colocó en este tiempo, con esta realidad. Y esta es la realidad que le toca vivir al mundo y al sistema. Esta es la realidad que le está tocando vivir a cada uno de nosotros, y el Señor nos puso a nosotros para que podamos ser luz en medio de esta gran oscuridad en la cual el mundo está viviendo y está soportando. Angustia, dolor, fracaso. Mar del Plata tiene uno de los índices más altos de jovencitas embarazadas. Es tremendo. La droga aquí antes era de paso, hoy se ha establecido en esta ciudad. Ni le hablo de Rosario. Este año tenemos que ir a la convención y estamos viendo a ver qué vamos a hacer. Pero es un flagelo que se ha metido en el mundo y que la iglesia se tiene que levantar. Tiene que ser esa luz, pero si no tengo el tanque lleno, mi camión no va a poder, hermano, circular. Si no tengo mi vida impregnada del Espíritu Santo, no tengo respuesta para dar a esta sociedad. Lo único que le voy a entregar es psicología, lo único que le voy a entregar es un consejo humanístico, lo único que voy a tratar de dar una solución y una respuesta vaga. Pero la gente necesita una respuesta clara, y esa respuesta se encuentra solamente, nada más y nada menos, que en Jesucristo de Nazaret. Jesús es la respuesta. Por eso necesitamos, hermanos, en esa intimidad, no tan solo quedarnos en el lugar santo, porque hay muchos que nos quedamos en ese lugar, viendo que tenemos una función, una tarea, viendo que podemos hacer algo, pero de ahí no nos movemos. Él nos anhela, Él nos desea. El candelabro nos habla que era un lugar que alumbraba al lugar santo. Fuera de la tienda del tabernáculo todos los artículos eran de bronce, pero dentro de la tienda eran de oro, que simbolizan la deidad y la santidad. Estaba diseñado el candelabro, escuche bien, estaba diseñado, y me pareció interesante, con ramas de almendro. Y usted sabe que Dios no hace las cosas por hacer, sino que tiene un significado esas varas de almendro. Porque esas varas de almendro significaban que las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. El candelabro alumbraba y sus brazos le marcaban al pueblo de Dios que las promesas que él un día soltó se iban a cumplir sobre su pueblo. ¡Qué interesante! Así que cada vez que nosotros miremos por la fe el candelabro, nos va a dar una idea de que ciertamente somos luz, pero también cuando caminemos por ese lugar santo y veamos el candelabro, vamos a ver que Dios, cada promesa que soltó sobre nuestras vidas, ellas se van a cumplir. El sacerdote vez tras vez, cuando veía ese candelabro, salía y le decía:
una vez más, Dios está alumbrando cada una de sus promesas y esas promesas se van a cumplir. Yo quiero ministrarte de parte de Dios en esta mañana que lo que el Señor habló sobre tu vida, tu hogar y tu familia, aunque hoy lo veas oscuro, aunque hoy lo veas sin sentido, el Señor va a alumbrar y lo que Él prometió lo va a hacer para la gloria de su nombre. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Créale a la palabra. Créale a lo que el Señor habló, a lo que Él dijo, no a lo que nosotros los hombres decimos, sino lo que está aquí, hermanos, en la palabra profética más segura que nosotros tenemos, que es la palabra del Señor. Pero también estaban los panes de la proposición. Cerca estaba el altar del incienso. El pan de la proposición dice que es el pan de la presencia. Se le decía el pan de la presencia. El pan de la proposición se le llamaba el pan de la presencia. Y reflejaba en cierta forma, dice que es una expresión, el pan de la proposición es el pan de la presencia, es una expresión hebrea, el pan del rostro. Así que cuando ellos veían el pan de la proposición, decían el pan del rostro. Podían ver allí en el pan la figura de lo que significaba más adelante lo que hicimos hace un rato. Tomamos ese pan y ¿qué hicimos? Lo partimos. Y esa es la figura de Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario, el verdadero pan. Por eso les decía a los chicos que cantemos, mi pan, mi luz. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el rostro de Dios. A Dios nadie ha podido verlo nunca, pero cuando vemos a Jesús, vemos al Padre, el verdadero pan. Amén. Eso significaba, esa expresión hebrea era lo que significaba el pan de la proposición, el rostro el pan del rostro. Consistía en una canastita y ¿sabes cuántos panes tenía? 12 panes, uno para cada tribu. 12 panes, uno para cada uno de la tribu de Israel. Jesús la compartió más adelante con sus discípulos, lo que hicimos hoy. Compartió ese pan con esos discípulos que dio casualidad que también, o causalidad que también eran 12. Dice que Jesús lo compartió con sus discípulos como símbolo de la presencia de su cuerpo partido para proveer salvación y esperanza. Qué lindo, ¿no? Ese es el lugar santo. Y uno diría, qué lindo quedarse ahí. Qué lindo es poder disfrutar del candelabro. Qué lindo poder disfrutar de la esperanza. Qué lindo poder disfrutar del pan que dice que significaba el rostro. El pan del rostro. Pero es aquí donde yo fui desafiado de parte de Dios para que nos podamos introducir y que podamos seguir caminando para poder entrar a un lugar mucho más profundo. Que no nos contentemos solamente de escuchar que hay un Dios, que no tan solo nos contentemos de escuchar que hay un Dios que tiene poder, y yo sé que mi Dios tiene poder, y voy a proclamar, y voy a hablar, y voy a seguir orando, y aunque ayer estaba escuchando a Carlos Alacuña eso de la 1 de la mañana, y contaba un testimonio impresionante. Dice que, permítame que se lo comparta, dice que en una campaña que le tocó en una provincia, llegó justo, salió, estaba ministrando en Buenos Aires, tuvo que ir a la otra provincia, se tomó el avión y dice que los colaboradores le decían, Carlos, vamos que tenés que ir a predicar. Y dice, pero tengo 10 minutos. Y dice, sí, se atrasó el vuelo, dice, no pudimos acelerarlo, así que ya tenés que ir a predicar. Y cuando él se aproxima para ir a predicar, dice que hay una persona que le abre y dice, le sacude los pantalones y dice, pastor, por favor, vaya a orar por mi pariente que se está muriendo, tiene cáncer grado 4. Y él dice, mirá, dice, yo no puedo porque ahora tengo que salir a predicar, es imposible.
Dice, yo no puedo ir ahora, ¿cómo voy a dejar toda la gente que está acá? Y no puedo ir. Y digo, bueno, vamos mañana, y cuando termine la reunión o mañana. Carlos no sabía cómo sacárselo de encima. Y entonces el hombre le sacudía y le decía, Carlos, por favor, yo necesito que vengas a orar porque mi madre o mi pariente tiene cáncer. Se está muriendo. Y él decía, no puedo porque tengo que predicar. Bueno, cuando terminó de predicar lo tenía en la escalera y le gritaba y le decía, vamos, vamos que te tiene que ir a orar. Y dice, no puedo porque ahora tengo que hacer imposición de manos. Vieron que Carlos cuando termina la cruzada hace imposición de manos. Y dice, no puedo porque tengo que orar, ministrar. Hay gente que está esperando abajo y necesita. Dice, sí, pero se está muriendo y necesito que por favor vaya. Hermanos, dice que cuando terminó de ministrar, después de 2 horas o 3 horas, dice que lo perdió de vista. Se subió sigilosamente a la camioneta y dice que cuando se subió a la camioneta aparecieron 2 manos y 2 ojos grandotes acá gritándole, Carlos, tenemos que ir, ahora sí tenemos que ir a hablar por mi mamá, dice por mi pariente que está enferma, tiene estadio de coma 4. Y dice que no, lo miró al chofer y le dice, ¿qué hacemos? Y bueno, subido. Así que bueno, llevaron, dice que quedaba lejos el hospital, no sé si era en Santiago del Estero donde se hizo la campaña, y hoy lo llevaron acá al hospital, es un hospital grande, dice en el fondo. Dice cuando llegaron, había una mujer que tenía un pañuelo y estaba llorando, desahuciada. Este hombre que le había dicho que por favor fuera a orar, se quedó hablando con la mujer. Y Carlos se fue a ver al hombre. Se sentó en la cama y dice que el hombre estaba, ¿no? Le tomó la mano y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y balbuceando el hombre, dice, hola, bien. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y acá estoy, dice, tengo cáncer. Dice, bueno, vamos a orar por vos. Y se puso a orar por él. Y empezó a clamar a él, al Dios que él conoce, un Dios vivo. Dice que después que oró, que habló, que abrió los ojos, cuando sale, se encuentra a la mujer llorando y al hombre también llorando y le dice, ¿y cómo le fue? Y dice, bárbaro. Dice, le di la mano, abrió los ojos y comenzó a hablar. Y dice que la mujer que estaba acá, desesperada, comenzó a decir, milagro, no puede ser, no puede ser. Dice, sí, yo le tomé la mano, abrió los ojos y comenzamos a hablar. Solamente hice eso y oré y me fui y vengo a estar con ustedes. No puede ser, porque él había muerto. Era la esposa de aquel que estaba internado y estaba llorando porque su marido ya había muerto. Carlos ni se había enterado de que el hombre había resucitado para la gloria del Señor. Ese es el Señor que nosotros tenemos. ¿Tremendo? Pero Dios nos muestra un camino aún mucho mejor. Que no nos quedemos con eso, sino que nos podamos entrar en el segundo punto, que nos dice que hay un lugar llamado el lugar santísimo. Pero había un lugar mejor. Diga conmigo, Dios tiene un lugar mejor. Dios tiene un lugar mejor. Y ese es el lugar santísimo que estaba separándonos. Ese velo que estaba así, que dicen algunos que más o menos tiene unos 30, 35, 40 centímetros de espesor y que impedía que el hombre natural pudiera entrar a ese lugar. Pero hay unas particularidades interesante porque hay un lugar mejor y ese lugar mejor es el lugar santísimo, es el lugar donde está la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto y el arca del pacto siempre fue la simbología de la presencia de Dios. Allí cuando el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto, llevaba la presencia de Dios. Los pueblos tenían temor cuando el pueblo de Israel caminaba con el arca del pacto, la presencia de Dios marchaba sobre ellos. En el arca del pacto encontramos 3 cosas interesantes que nos van a ayudar a entender por qué necesitamos tener
intimidad con el Señor, que nos van a enseñar a que nosotros tenemos que en esta mañana tomar una decisión. O nos quedamos en el atrio, o avanzamos un poco más y nos quedamos en el lugar santo. O es tiempo, iglesia, de entrar al lugar santísimo. Es el tiempo de nosotros que podamos entrar donde Él está, donde su presencia está. Y dentro del arca del pacto había tres cosas que son interesantes. Contenía tres cosas importantes y simbólicas. La primera dice que eran las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Representa al Padre. Las tablas de la ley representan al Padre. El Padre dando instrucción, dando reglas al pueblo de cómo dirigirse, le entregaba los 10 mandamientos. Pero también dice que había otra cosa, el maná. Y el maná representa al Hijo, a Jesucristo. El maná tan necesario, ese maná que es el pan de vida que alimenta nuestro interior. El maná era aquello que caía vez tras vez en el desierto, apaciguaba y alimentaba al pueblo de Dios. Así la palabra de Dios debe alimentar nuestras vidas. Por eso cuando nací de nuevo, lo primero, yo siempre me acuerdo, lo primero que me decían es, primero tenés que leer la Biblia, segundo tenés que congregarte, y tercero segundo tenés que orar y tercero tenés que congregarte. Eran los tres ejemplos que nos decían, ¿sí o no? Lee la palabra, llenate de la palabra, inundate de la palabra, alimentate de la palabra, llenate de la palabra de Dios. Jesucristo es el maná que representa allí en el arca del pacto, nada más ni nada menos que a Jesús. Y por tercero, ¿cuál era el tercero? No me acuerdo. ¿La qué? ¿Y cómo estaba la mano de Aarón? Reverdecía. ¿Sabés quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reverdece, que trae vida, que trae transformación, que trae promesas. Era el primer árbol del fruto. ¡Qué interesante! Esas tres cosas estaban y permanecían en el arca del pacto, donde estaba nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos acceso, entrada libre y directa a la misma presencia de Dios. Ya no tenemos que hacer ritos, ya no tenemos que hacer grandes caminatas, ya no tenemos que hacer grandes ofrendas, ya no tenemos que dar ni siquiera pagar por nuestra salvación, porque alguien pagó por nosotros. Ahora nosotros tenemos un acceso que es libre. Y tenemos que aprovecharnos, muchachos, en este tiempo. Tenemos que entrar confiadamente hacia el trono de esa gracia. Estamos llamados a tener intimidad para ser fortalecidos, para recibir dirección, para recibir guía. Nosotros no necesitamos de un ministro de Economía que nos diga qué hacer con nuestra provisión. Nosotros no necesitamos un gobierno que se acuerde de nosotros. Nosotros necesitamos realmente acercarnos al Señor para que Él pueda sustentarnos, para que Él pueda darnos todo lo suficiente y necesario, porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Cuántas veces hemos pasado diferentes necesidades, dificultades, y sin embargo en nuestra vida el Señor colocó regocijo o alegría? ¿Cuántas veces hemos pasado, quizás alguno haya pasado la necesidad de una heladera que estaba vacía? Se la conté esa, ¿no? Éramos tan pobres que no teníamos ni siquiera, la puerta de nuestra heladera era portátil, se sacaba así, se ponía así.
ya no daba más, pobrecita. Era portátil, era moderna, no tenía bisagra, ¿no? Y una vuelta vinieron los chicos de la escuela y no tenía, pero literalmente, no le estoy, viste que algunos dicen que tenía agua en el congelador, no, ni eso teníamos. Mira, todavía me acuerdo, teníamos un filet de merluza congelado que tenía una piedra. O sea que ya estaba más para tirarlo que para... No teníamos nada para comer. Pero tenés que vivirlo para poder contarlo. Yo había escuchado testimonios, un montón de cosas, pero yo digo, no, esto, cuando lo viví yo, cuando lo experimentamos con mi familia, que no teníamos, los chicos eran chicos, vivíamos atrás de la iglesia allí en Benecer, no teníamos nada, y nos pusimos a orar al Señor y a darle gracias, y no había delante del Señor, no había para comer, no era que no teníamos pan, no teníamos nada. A mí me pagaban el día anterior, me pagaban una vez por semana, entonces yo el día que me pagaban salía justo me agarró el jueves, yo cobraba el viernes, nada. Y empezamos a orar y dimos gracias al Señor. Y cuando terminamos de orar, alguien golpea la puerta a nuestra familia. Era mi cuñado. Él trabajaba, él tenía un almacén, José Luis. Y vino con un cajón, ¿se acuerdan esos cajones de manzana de como es de cartón? Lleno de mercadería. Lleno de mercadería. Había manzana, banana, había leche para los chicos. Había comprado carne. Y yo digo, qué tremendo que es eso. De ahí hemos aprendido a saber que Dios es el que dirige nuestra economía. De ahí hemos aprendido que el Señor es aquel que nos provee todo lo suficiente y necesario. De ahí hemos aprendido que Dios sigue teniendo el control de todas las circunstancias. Así que yo quiero animarte en esta mañana, si está pasando por diferentes necesidades, abrazate de la palabra de Dios, abrazate de las promesas de Dios, porque Él las cumple, las lleva adelante. Él se glorifica, porque los momentos de crisis en nuestra vida son oportunidades para que Dios se glorifique, para que Él se levante. ¿Se acuerdan cuando el pueblo salió huyendo de Egipto? Porque el Señor lo lleva y lo confronta y le dice, aquí en el Mar Rojo, párense. Porque el Señor no abrió el Mar Rojo antes para que vinieran con el envión y siguieran. Cuando llegaron ahí se encontraron que había un impedimento, una crisis, una problemática. Y Dios dijo, yo en esto me voy a glorificar. Dios dijo, yo en esto ustedes van a ver mi mano fuerte. Yo no soy cualquier Dios. Yo soy el Dios de Israel. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Dios al cual nosotros servimos. Lo único que le dijo Dios a su pueblo es, mójense los pies, pongan los deditos. Y cuando pongan los deditos sobre el agua, el milagro va a suceder. Y usted sabe lo que pasó. El Mar Rojo se abrió de par en par y ellos pasaron en seco. Hay algunos que dijeron, algunos arqueólogos que dijeron, era imposible que el Mar Rojo se abriera. Dicen, porque en esa época el Mar Rojo lo único que tenía solamente eran 50 centímetros de agua. Y yo glorifico al Señor aún más que eso, porque los carros del faraón se hundieron en 50 centímetros de agua. ¡Aleluya! Tenemos un Dios de poder. Pero tenemos que conocer a ese Dios de poder. Y Dios nos está invitando a tener intimidad con Él, que nos acerquemos a su presencia, que podamos ser ministrados por Él. Necesitamos más que nunca sabiduría, dirección. La otra vez me estaba diciendo mi hermano Héctor, dice, pastor, qué herramientas que nos ha dado el Señor con los dones del Espíritu Santo. Cuán necesarias son para este tiempo, para la iglesia, que Dios despierte los dones de su Espíritu Santo sobre nosotros.
Y yo oro para que el Señor despierte en este tiempo dones del Espíritu Santo. Porque necesitamos esos dones del Espíritu para poder avanzar. Pero también necesitamos escuchar la voz de Jesús, direccionándome a mí en forma personal, pero también como familia. Jesús dice, la palabra de Dios dice que en el libro de Juan, que Jesús nos dice que Él iba a estar al lado del papá, del Padre, y estaba escuchando lo que ellos dos conversan, y el Espíritu Santo también estaba ahí. Y dice que ese Espíritu Santo iba a venir a nosotros y nos iba a comentar lo que ellos hablan. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Encontrar un Dios que todavía quiere acercarse a usted, un Dios que todavía quiere acercarse a mí. La importancia de que Él nos anhela. Nosotros como cristianos tenemos acceso a entrada libre y directo a lo mejor, al lugar santísimo. Hebreos, por favor, capítulo 10, del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos míos, o hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con un corazón sincero. Hay una figura que me encanta, donde había uno erudito de la ley. Jesús estaba escuchando y él comenzó a orar y a decirle: ¡ay, yo no soy como los demás! No, yo no soy pecador como los demás. No, yo no soy como este o como esta, como el otro. ¿Se acuerdan? Pero había otro que compungido clamaba a Dios y le decía: tened misericordia de mí. Tened misericordia de mis pecados. Ser sinceros en la presencia de Dios implica que vamos tal como somos. La pilcha exterior, lo que importa es lo de adentro, lo interno de nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos hacia Él? Y Él nos está invitando, querido hermano y hermana, en este tiempo, a que podamos tener una íntima comunión con el Espíritu Santo. El lugar santo representa a la iglesia, nuestros ministerios, el lugar donde nos congregamos con constancia. Pero hay algo mejor: buscar la presencia en nuestro hogar, que busquemos la comunión íntima con el Señor. En lo secreto, en lo íntimo de Dios, es donde nos revela su voluntad, donde recibimos la palabra revelada, el rema, para nuestras vidas. Y termino en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 22. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Pero si ellos, escuchen esto, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. En pocas palabras, si cada uno de nosotros nos acercáramos a los secretos del Señor. Y me gusta esa mujer tsunamita, ¿se acuerdan?
Una mujer que entendió que venía un profeta de parte de Dios y dijo al marido: papá, veo que hay un profeta que viene de tanto en tanto y pasa. Y ellos lo recibían en su casa. Pero esta mujer le dijo a su esposo: papá, yo entiendo que este hombre es un profeta de Dios. Él tiene algo. Y entonces dice que esta mujer de Sunem, esa tsunamita, agarró y comenzó a... Y para cómo dice que no era una mujer cualquiera. La Biblia describe, dice que era una mujer importante. Es más, cuando el profeta le dice: ¿qué querés que haga por vos? Dice: no, la verdad que no necesito nada porque soy una mujer importante, yo estoy con gente importante. Pero el profeta le dijo, como buen profeta: sí, sos una mujer importante, pero no tenés hijos. De un tiempo a otro tiempo vas a generar y Dios te va a dar un hijo. Y fue así como el profeta le dijo. Pero esta mujer hizo algo significativo. Porque esta mujer hizo lo que nosotros tenemos que hacer. A veces tomamos las cosas de Dios como una visita. Dios viene, nos visita, nos hace sentir bien, estamos cómodos, le pedimos, Él nos da, llamamos, Él nos abre. ¿Sí o no? A veces pensamos que el Señor solamente viene a visitarnos. Viene la presencia, cae la presencia, nos vamos a casa y cada uno con sus mambos. ¿Sí o no? Hacemos lo que podemos. Acá nos gozamos, nos reímos, nos deleitamos, saltamos. ¿Sí o no? Pero después, cuando salimos de este lugar, es el tema. Si hubiesen escuchado mi voz, si hubiesen prestado atención a lo que yo les quiero hablar, no le hubiesen pasado estas cosas que le pasó a mi pueblo. Y Dios nos invita en esta mañana a que entremos en la profundidad del Señor, a que podamos permanecer en la presencia de Él, a que podamos deleitarnos con Él, a que podamos disfrutar de su presencia, a que podamos disfrutar de su comunión, a que podamos disfrutar de poder oír su voz. Pero si ellos hubieran estado en secreto, la mujer de Sunem le dijo al esposo: yo no quiero más que él sea una visita, yo quiero que él tenga su propia casa. Así que la mujer se puso a trabajar y le edificó una piecita, le puso mesa, le puso silla y le puso cama. En lo profundo de su corazón esa mujer le dijo: yo no quiero más que él sea una visita, yo quiero que él permanezca. Hermano, yo quiero desafiarme en esta mañana. Yo no quiero más que el Señor sea una visita en mi vida. Yo no quiero más que Dios sea una visita en mi hogar. Yo no quiero que sea más una visita en la iglesia. Yo cuando oro al Señor le digo: Señor, yo quiero que te sientas cómodo. Quiero que te quedes acá con nosotros. Quiero que te quedes conmigo esta semana. No sé si era que extrañaba a mi esposa, no sé, ustedes pongan lo que quieran. Pero yo esta semana andaba por casa llorando, poco tendido. Digo: ¿qué pasa? Digo: me estoy volviendo viejo. Digo: ¿qué pasa? Iba caminando y salía de la habitación, iba al comedor y comenzaba a llorar. Y el Espíritu Santo me decía: en mi presencia, en mi presencia. Soy yo en mi presencia sobre vos. Yo le decía al Señor: no quiero que ya me vengas a visitar y que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. Yo quiero que te quedes en mi casa. Porque yo te necesito. No quiero más habitar detrás del velo. Porque el Señor pagó en la cruz por mí.
acceso al lugar santísimo, donde puedo allí hablar y decirle tal como soy, torpe, sin gracia, tal como soy, mostrándole mis defectos, diciéndole que lo necesito, tal como soy. No porque sea pastor soy mejor que usted, no lo crea. Yo tengo mis luchas, por eso necesito ir ante Él y decirle: Señor, ya no quiero que seas más una visita, quiero que habites en plenitud en mi hogar, quiero que habites en plenitud en esta casa, que cuando nosotros vengamos ya su gloria esté depositada. Por eso estoy desesperado, pidiéndole a Él que nos dé esa casa para que Él ponga su gloria, deposite su gloria en ese lugar y podamos deleitarnos e ir a los secretos y hablar con Él. Yo quiero invitarte en esta mañana, allí donde estás, cerrar tus ojos y armar tu lugar secreto, tu lugar donde no hay nadie, donde estás vos solo y Jesús. Y que puedas decirle, como yo le dije en estos días: Señor, yo ya no quiero más una visita. Yo quiero que hagas morada a donde yo vaya, donde camine tu gloria me acompañe. Dice que hay un hombre de Dios llamado Benjamín, que hubo un momento de la historia de su vida que no podía ir al supermercado, porque cuando iba al supermercado la gente que estaba alrededor de él se comenzaba a caer. La gente del supermercado le llamaba la atención, dice: ¿qué le pasa? Era la unción que Dios había. Él aprendió a decirle: Señor, a donde yo vaya, tu presencia venga conmigo, tu unción venga conmigo. No tan solo la unción en la iglesia, no tan solo la unción cuando la necesito, sino que la unción vaya, Señor, y me acompañe en todo momento, en toda circunstancia. Te invito a que cierres tus ojos y allí donde estés, invítalo al Señor y decirle: Señor, yo quiero estar en los secretos, Señor. Yo quiero estar, Señor, en ese lugar de comunión. Señor, yo no quiero que cuando salga de este lugar ya todo desaparezca. No, no. No, Señor, yo quiero que aún me acompañes. Señor,